Continuando con una serie que dejamos ya hace algún tiempo, o pausamos, no fue que la dejamos, pausamos. Estamos completos en Cristo, parte número 5. Hice un estimado y más o menos lo tenemos bien en fecha. Vamos a estar terminando la próxima semana, ¿sí? Esta serie, van a ser 6 en total. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo, ¿les parece? Está en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, son los últimos 4 versículos, entonces vamos a leer, ¿sale? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Colosenses 2, versículos 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué pues, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas todas, que todas, dice, se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, entonces vamos a meditar unos minutos en esto, hermanos. Es bien interesante porque a esta parte del texto que hemos estado aprendiendo de todo lo que tenemos en Cristo, ha tenido, podemos decir, diferentes títulos, ¿verdad? Consultando diferentes títulos, por ejemplo, el hermano John MacArthur, a este pedacito de texto del 20 al 23, se le llama el ascetismo. Ahorita vamos a hablar qué se trata eso. Scott Pace le llama somos libres de las cadenas de regulaciones. Y un autor de iniciales ONMR, cuidado con el ascetismo, está más cerca de lo que imaginas. ¿Sabe quién será ese autor? Entonces les puede sonar. Cuidado con el ascetismo, está más cerca de lo que te imaginas. De hecho, vamos a hablar de eso. No sé si se acuerdan qué es el ascetismo, entonces, si no se recuerdan, lo vimos hace un montón, entonces puede ser que ya se nos haya pasado, pero vamos a tomar tiempo hoy para meditarlo, porque es un peligro muy tremendo y latente en la iglesia cristiana hoy, y que tú y yo debemos estar súper alertas con eso, ¿sí? Y no dejarnos guiar o dejarnos desviar más bien por este tipo de doctrinas. A lo largo de toda esta travesía de estamos completos en Cristo, hemos aprendido y hay muchas advertencias al engaño, ¿verdad? Nuestro primer gran tema ahí fue, ojo, que nadie los engañe. Hablamos de que Cristo es plenamente Dios. Pablo encontró que en la ciudad de Colosas había mucha gente que estaba queriendo ver a Jesús como un personaje más en la historia, como una partecita de Dios. No. Pablo dedicó tiempo para decirles, Cristo es completamente Dios, ¿verdad? Ahí está versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, ¿verdad? No es ni un pedacito de Dios, ni medio Dios, medio humano, no, es Dios plenamente, ¿sí? Hablamos también que en Cristo estamos completos. Bueno, así se llama nuestra serie, o tiene un nombre muy similar, porque en el verso 10 eso nos da. En Cristo fuimos circuncidados, en Cristo o con Cristo fuimos sepultados en el bautismo. Hablamos del bautismo, lo que significa muerte, resurrección. Hablamos de que Cristo nos dio vida juntamente con Él. Cristo nos perdonó nuestros pecados, anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, despojó a los principados y potestades, los dejó evidenciados. Y la última vez que nos vimos acá, que nadie nos juzgue, nadie nos prive de nuestro premio, y recordemos quién es la cabeza, es Jesús. Entonces, dado todo ese contexto, hoy vamos a concentrarnos más en esta parte del ascetismo, y vamos a escudriñar y tratar de entender, ¿sí? La próxima semana, como ya lo mencioné, vamos a estar terminando esta miniserie con un llamado muy especial, así que no te lo pierdas, de que tú y yo debemos estar conscientes de todo lo que tenemos en Cristo. Ya hemos dicho, en Cristo estamos completitos,
Y vamos a terminar de una manera como un llamado a poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada de que tú y yo, hermano, somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Entonces eso viene la próxima semana. Hemos hablado de que nuestra completud o el hecho de que somos completos en Cristo es algo que, hermano, nos dice que Cristo lo pagó todo. Tú y yo no tuvimos que pagar nada por nuestra salvación. Nosotros tan solo lo recibimos por fe, creímos en esos beneficios que hay de lo que Jesús hizo en la cruz. Y lo que hacemos, si es servicio, si es dar a la iglesia, dar al necesitado, lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? No es a fuerzas. Y lo hacemos porque estamos agradecidos, porque queremos adorar a Dios y porque queremos servir a Dios, ¿verdad? No es porque alguien se impone, tienes que, no. De eso tenemos que cuidarnos, de ese tipo de doctrinas que te quieren obligar. La última vez que nos vimos hablamos de dos tipos de prácticas, hermanos, que se han metido en la iglesia a lo largo de la historia. Dos prácticas, ¿se acuerdan del legalismo? Los legalistas, ¿verdad? Que tienes que, esto y esto. ¿Sí? El legalista te va a poner un montón de reglas. Ok, sí, eres cristiano, ok, ya eres cristiano, mira, ahí te va una lista de 1000 reglas para ser un cristiano auténtico. No, pues, ¿quién puede con eso? ¿Verdad? No, hermanos, cuidado con el legalismo. Hablamos del misticismo, ¿verdad? Hablamos del culto a los ángeles, por ejemplo, ¿no? Temas místicos, ¿verdad? Que hay gente que hace demasiado énfasis en lo espiritual, hablando más de entes o personajes espirituales que muchas veces nada que ver con la palabra. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con eso. Este era un problema en la iglesia de Colosas hace casi 2000 años, pero todavía hoy. La iglesia contemporánea, la iglesia en la que tú y yo estamos hoy, también está enfrentando este peligro, hermano. Sobre todo por estas nuevas religiones o con el hecho de esta libre expresión que hoy tenemos, que tú vas a internet y puedes encontrar todo lo que quieras. Bueno, hay muchas corrientes, hermanos, que están sacando cada corriente, hermano, que tú y yo debemos conocer bien la palabra. Por eso la importancia y la insistencia de leer la Biblia. Sí, porque de otra manera, hermano, nos van a desviar. Lo vimos el domingo, ¿verdad? Hay que vivir la verdad, ¿sí? Enseñar la verdad, proclamar la verdad, aferrarnos a la verdad, ¿sí? ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar entonces del ascetismo. Lo voy a escribir aquí porque a lo mejor puede ser que nos suene ahí raro. Voy a ponerlo aquí. Y cuando lo esté mencionando te vas a ir grabando ya ese nombre. Ascetismo, ahorita lo voy a explicar. Pero el ascetismo es una práctica, digamos una corriente pues entre filosófica y aún de doctrina que busca la realización o la superación de las personas o la perfección espiritual por medio de un trato duro al cuerpo, ¿sí? Y todo basado en ordenanzas del ser humano, ¿no? Entonces, este tipo de gente que sigue estas doctrinas es que tienes que lastimarte, por ejemplo, ¿verdad? Tienes que apartarte a una montaña súper lejos. Al rato voy a hablar de algunos ejemplos. Nunca bañarte. Digo, hay gente que hace eso. Y con eso ellos dicen, se elevan espiritualmente. No es así. Esto no es bíblico. Tristemente muchos de ellos van a usar la Biblia, pero la usan fuera de contexto. Y bueno, cuando tú escuchas ese tipo de corrientes falsas, hay suficiente evidencia bíblica para decir eso es falso porque no concuerda con el Evangelio. Punto. ¿Sí? Era lo que hacía Pablo en las cartas. Pablo cuando veía el peligro en las iglesias, estos peligros que hemos estado estudiando, él, ¿sabes qué les hablaba? Del Evangelio. Les habló de que estamos completos en Cristo, les habló de la
suficiencia de Cristo, quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho, que es completo y que eso a nosotros nos hace completos. Les enseñó esto a los hermanos. En lugar de querer explicarle todas las falsas enseñanzas que había, que ya había muchas en ese tiempo, imagínense ahora, Él les habló del Evangelio. Tú y yo tenemos que conocer bien el Evangelio, vivir el Evangelio y compartir el Evangelio para que no nos engañen, hermano. Y que si alguien viene a nosotros confundido, tú y yo les podamos decir qué es el Evangelio, qué es lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sí? Tú y yo necesitamos tener una muy fuerte y firme convicción del Evangelio para evitar caer víctimas de estas corrientes falsas, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en Cristo y en su palabra. Así que, ¿qué te parece si oramos ahora sí? Después de esta introducción un poco larga, pero importante que tú y yo recordemos, ¿verdad? Todo lo que hemos estado estudiando en esta carta, que me llama la atención, está tomando algo de tiempo, solo llevamos 2 capítulos, hoy terminamos el 2º capítulo, nos faltan 2 más, hay muchísima riqueza en esta carta, así que oremos, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti y con la ayuda del Espíritu Santo queremos pedirte, Señor, nos ilumines, Señor, y que prepares nuestros corazones para hacer frente ante todas estas doctrinas erróneas que atentan en contra de tu iglesia. Y Señor, que nosotros podamos estar alertas, podamos estar diligentes en lo que a nosotros nos corresponda, llenos del Espíritu Santo, para que cuando esto venga a nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, lo identifiquemos, lo rechacemos inmediatamente. Y aquellos, Señor, que nos has confiado por tu gracia, ayúdanos a cuidarles, Señor, y que podamos animar, exhortar al que se está desviando, y Señor, podamos ser instrumentos para rescatar a aquellos que, Señor, débilmente se han dejado influenciar. Y Señor, queremos darte siempre la gloria. Gracias por este tiempo y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, pero también aquellos en casa que están enfermos. En el nombre de Jesús, oramos que todo espíritu de enfermedad se vaya en el nombre de Jesús de la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Toda enfermedad a causa de algún virus, alguna cosa que esté ahí molestando a tus hijos, en el nombre de Jesús, Señor, hay sanidad, creemos y hay poder. Señor, ten misericordia y trae sanidad a mis hermanos y hermanas, Señor. Y que escuchemos milagros del poderoso, de tu poderosa obra de sanidad en cada uno, Señor. Encomendamos este tiempo, Señor, y que nuestras voces puedan hablar para seguir proclamando tu palabra y tu evangelio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estemos orando, ¿verdad, hermanos? Porque sí, esto está intenso. En los trabajos, varios compañeros, bueno, en mi caso, enfermos. Y bueno, sí está intenso esto, ¿verdad? Liz me platicaba también de casos que se están dando. Pues oremos, ¿verdad? Muchos de ellos, nuestros hermanos, pues que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y si Dios te permite escuchar de alguien, ora por él, por ella. Vamos a empezar. Con Cristo hemos muerto a los rudimentos del mundo. Ese es nuestro primer tema. Con Cristo hemos muerto a los rudimentos del mundo. El verso 20. Con Cristo hemos muerto a los rudimentos del mundo. ¿Sí? Y eso está en el verso 20, si lo leemos de una vez más, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y ahí ponemos unos puntitos. Dice aquí la Escritura que hemos muerto con Cristo. Cuando Pablo escribió a los Gálatas en Gálatas 2:20, él les dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí?
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo juntamente crucificados. Morimos junto con Cristo a nuestro yo, a nuestra antigua manera de vivir. Nuestra vida ahora tiene que ser muy distinta a lo que antes vivíamos. No podemos vivir, hermano, con un temor a un Dios airado y o justiciero, como lo enseña la religión tradicional y muchas otras religiones, ¿verdad? Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo una vida libre de esclavitud del pecado y del yugo que nos imponía este sistema religioso, hermano. Así que, hermano, tú y yo debemos entender esto. Con Cristo morimos a aquella vieja vida, vieja naturaleza. Scott Pace dice, la cláusula condicional de que habéis muerto con Cristo, ¿verdad? Aquí es una condicional, si lo ves dice, pues si habéis muerto con Cristo. Entonces este mensaje no es para el perdido, es para el cristiano, ¿sí? Si habéis muerto con Cristo, ¿verdad? Es una cláusula importantísima, que si yo quiero usar este texto para evangelizar, pues está muy difícil, a menos que le esté hablando de lo que se vive como cristiano, ¿verdad? Pero alguien, pues no sería un texto a escoger, ¿verdad? Necesariamente, ¿sí? Pero esta cláusula sirve como culminación de esta acusación contra los falsos maestros que Pablo está llevando aquí, y dice, invita a los lectores a considerar las implicaciones de la realidad teológica y espiritual de su salvación. Es una realidad, hermano, es una realidad, tú y yo somos salvos, ¿sí? Porque Cristo lo hizo posible, su muerte en la cruz hace posible nuestra salvación. No es algo así casual o algo que sucede de manera mística o mágica. No, lo que Jesús hizo es algo real. Somos salvos, amén. Gloria a Cristo. La nueva vida en Cristo es una vida nueva, ¿sí? ¿Sí o no? Aunque parece que repetimos. Pero sí, hermanos, ¿te acuerdas esto? Dice, somos libres de la esclavitud del pecado y de los rudimentos del mundo. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Cristo las cosas sí son nuevas. No puede ser lo mismo, ¿sí? Me gustó mucho porque la Nueva Traducción Viviente en Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Eso ha pasado, hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, hemos sido libres de ese yugo, de esa opresión, ¿sí? Entonces tú y yo, como vemos aquí en el texto, hemos muerto con Cristo. Pero aquí en particular dice, hemos muerto o morimos a los rudimentos del mundo. ¿Qué son estos rudimentos del mundo? Ya lo decía, algunas versiones van a decir los poderes espirituales de este mundo, lo que gobierna, lo que impera en nuestro mundo. Salud. Los rudimentos del mundo buscan, piense esto, ser una alternativa, ¿sí? Una alternativa fracasada de por sí para alcanzar la espiritualidad, la paz, la salvación, ¿verdad? Dice, vamos poniendo otro camino. La Escritura dice que solo hay un camino y ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, los rudimentos del mundo tratan de ponernos, mira, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir plenamente? Mira, haz esto. No hay manera, hermano. Solo en Cristo podemos ser plenos, completos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermano, una de las cosas que hicimos, reconocimos que somos pecadores, ¿verdad? Cuando tú y yo venimos a Cristo, reconocemos que somos incapaces, que lo que hemos hecho no ha funcionado, y nos rendimos completamente a Él y decimos, creo en Jesucristo, que Él es el único camino al Padre, que Él es el único que puede ayudarme a salir de esta situación. Entonces, cuando dice Pablo aquí que morimos o con Cristo hemos muerto a los rudimentos del mundo, hermano, está diciendo que tú y yo morimos y creemos ahora 100%
en lo que la Biblia dice. Romanos 5, 1 al 2. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 5, 1 al 2? Justificados pues, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Morir a estos rudimentos significa, esto no me va a funcionar, pongo mi fe en Cristo y solo en Cristo. ¿Sí, amén? Entonces, eso es morir a los rudimentos de este mundo, decirle no a eso y decirle sí a Cristo y confiar 100% en que somos justificados por fe, ¿sí? En Jesucristo, el Hijo de Dios. John MacArthur dice, mediante su unión con Cristo, los redimidos, ahí estamos tú y yo, los cristianos, quedan libres de las reglas creadas por el hombre para promover la espiritualidad. Escucha esto. ¿Se acuerdan que hace rato dije una palabra? La voy a anotar otra vez para que no se nos olvide. Hoy estamos hablando de esto. Ascetismo, ¿sí? Estamos hablando de esa palabra, ascetismo. Practicar el ascetismo, escribe Pablo, es adoptar un sistema o religión mundana basado en principios, dice este autor, elementales. Aceptar esto, hermano, es decir, no creo que Jesucristo sea la respuesta, o medio creo, pero tengo que hacer esto, esto y esto también. Ese es un problema, hermano. Solo Jesús salva, no ocupamos más. ¿Sí? Mire, otro comentario aquí. Dios, mira, otra vez voy a tratar de recordar esto. El ascetismo, ¿qué hace el ascetismo? Nos va a decir un montón de reglas. Ok, quieres ser salvo, quieres llegar a la máxima espiritualidad, vete a un retiro, quédate allá, separado de toda contaminación del mundo, no hables con nadie. Y bueno, una serie de limitaciones, y con eso lo vas a lograr. No es así, hermanos. Podemos, y la Escritura lo confirma, podemos vivir en medio de un mundo en tinieblas y ser luz. ¿Sí? Sí podemos, de hecho nos llama a ser luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él nos llama a ser luz, no a escondernos por allá y no hablar con nadie, porque hay mucho que hacer, ¿verdad? Mire, es cierto que Dios puede llamar a algunos, a una vida, vamos a llamarle de abnegación. Voy a poner un ejemplo, los misioneros. ¿Sí? Muchos de estos hermanos podríamos decir que llevan una vida ascética, usando esta palabra, por necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate un hermano que vivía en un país libre, donde hay total libertad para portar su Biblia, para vestir aún de la manera que le agrade. Y este hermano o hermana decide irse de misionero a algún país musulmán, por ejemplo, donde ya no puede portar su Biblia, donde ya no puede vestir la ropa que vestía en su país. Ahora tiene que cubrirse por completo, solo un pedacito ver para sus ojos y ver todo su cuerpo cubierto. Algunos podrían decir, ay, qué religiosa. Bueno, no es eso. Por necesidad, ¿verdad? En el país donde está sirviendo se requiere vivir así, de otra manera está muerta o muerto. ¿Sí? Entonces, no lo hicieron ellos, ¿verdad? Esto tiene que quedarnos bien claro. Aunque es una vida, si lo vemos de acuerdo al concepto, es una vida ascética, que se limita, podríamos decir, hasta cierto punto maltrata su cuerpo o su apariencia por necesidad y no para alcanzar la espiritualidad. Pero esos son llamados muy específicos, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar. La traducción lenguaje actual dice, ustedes están unidos a Cristo, hermanos, por medio de su muerte en la cruz. Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Hermano, tú y yo nos hicimos uno, dice la Escritura, ¿verdad? Con Cristo, ¿sí? Nos unimos a Cristo por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él llevó con Él o sobre Él nuestras transgresiones, hermano.
Él fue, piensa esto, nuestro representante ante el juez, ¿sí? Y Él pagó, hermano. Gloria a Dios. Entonces, dado que ahora somos uno con Cristo, ya no estamos y no debemos estar sometidos a los sistemas de este mundo, ¿sí? Que nos quieren imponer esto y aquello. No, hermano. Jesucristo es la respuesta y solo Él salva. Pablo les está diciendo a estos hermanos, vamos a verlo otra vez. Si ustedes han muerto con Cristo, ustedes han muerto a los rudimentos de este mundo, ustedes ya no están bajo ese régimen, bajo ese yugo, entonces ¿por qué quieren o buscan vivir de esa manera? Si te fijas ahí en el versículo 20 les hace esta pregunta, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Mira, ese es un problema, ya lo decía hace rato, es un problema que está en la iglesia aún todavía hoy, hermano. Hay gente, hermano, que llega a las iglesias mostrando una santidad que hay tremendo y hasta su manera de hablar bien. Y lejos de pues hablarte de otra cosa, luego te va a empezar a criticar, oye hermana, tú deberías usar otro tipo de faldas. Oye, tú deberías usar cubrir tu cabeza. Oye, tú deberías, no sé, dejar esto. Si tú deberías quedarte todo el día encerrada en tu casa y ponerte a orar todo el día y toda la noche. Bueno, ese tipo de actitudes, hermano. Religiosos, legalistas. Pablo le dice a los hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se quieren volver a esto? ¿Por qué quieren volver a ese yugo? Mira, hermano, hay una cosa, y debemos orar y pedir al Señor misericordia por esa gente también. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿Sí? Y pues no hacer amistad con ese tipo de personas no vale la pena, pero sí decirle, Señor, ten misericordia, ¿sí? Porque yo he pensado, ¿verdad? ¿Quién ora por ellos? Ellos están bien errados y piensan que con eso agradan a Dios, pero está mal, ¿sí? ¿Quién va a orar por ellos? Si nosotros simplemente los mandamos a volar, ¿verdad? Pidamos misericordia. Señor, ten misericordia. Abre sus ojos, abre su entendimiento. Que entienda esto, que estamos completos en Cristo. No necesitamos de eso, ¿sí? Pero sí nosotros marcar nuestra línea, ¿verdad? Que no nos afecte ese tipo de actitudes, hermanos. Sí, mira, piensa esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto en muchos hermanos? Aún en nuestras iglesias, hermano. No necesariamente tenemos que ser de X denominación. ¿Por qué, hermano? Porque mira, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y hay una tendencia como seres humanos a una cosa que dice, o una frase, no sé si la has escuchado, tengo que hacer para merecer. Tenemos eso bien arraigado en nosotros, ¿sí? ¿Te acuerdas de una historia donde un joven rico le dice al Señor Jesús, Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Te acuerdas ahí en Marcos 10, 17? Él le dice, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Este joven creía que con sus obras o con su dinero podía comprar la vida eterna. ¿Sabes qué, hermano? No es así. No es con dinero. No es con buenas obras, es Cristo quien pagó por eso. Pero hay esa tendencia, hermano, en nosotros, está bien arraigada, de que tenemos que hacer para merecer. El sistema del mundo eso nos dice, hermano. Si aún con estas corrientes del socialismo, que todos igual, todos parejos, terminan en esos patrones, hermano, en buscar hacer algo para merecer una mejor vida, para merecer una mejor circunstancia para su vida, su familia. Tenemos eso bien arraigado. Mira, hermano, este autor, Scott Pace, él dice, su voluntaria subyugación al mundo, esto de que se someten al mundo, o al someterse a estos preceptos del mundo, hermano, es incompatible con la libertad que tenemos en Cristo. O sea, en otras palabras, no es lógico, hermano, querer volver a esas cosas. Por eso debemos orar por esa gente, hermano, que está así.
Porque no es lógico. ¿Cómo hablas de la libertad en Cristo y tú mismo te estás poniendo un yugo que no corresponde? Que dijo Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Entonces hay que pensar, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? La falsa enseñanza que esclavizaba a los colosenses era incompatible con su salvación en Cristo. Hermano, es incompatible. No puedes decir soy cristiano y vivir bajo ese yugo. Y por eso se necesita, como dice la Escritura, conocer la verdad para que seamos verdaderamente libres, ¿sí? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Sí? Con Cristo hemos muerto a los rudimentos de este mundo. Número 2, vamos a anotar el segundo punto. Número 2, ¿cuáles son esos rudimentos? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Ya entre líneas hemos dicho un poquito de esto, pero vamos a tratar de profundizar. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Para esto vamos a consultar versículo 21 y versículo 22, ¿sí? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Mira, vamos a leerlos, 21 y 22. Dice, Colosenses 2, 21 al 22. Dice, tales como... Antes está preguntando, acuérdate, dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos tales como, mira, aquí pone algunos ejemplos, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas, dice, que todas se destruyen con el uso. Mira, vamos a pensar esto. Ahí en tu Biblia hay un paréntesis, en el verso 22, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el verso 22? En el paréntesis. En conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre. Esos son los rudimentos del mundo, cosas que el mismo hombre impone, no Dios. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice, simples enseñanzas humanas. Esos son los rudimentos, hermanos, del mundo. Simples mandamientos de hombres. Otro autor dice, otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Hermano, los rudimentos del mundo, ¿qué son entonces? Son mandamientos, son reglas, son enseñanzas que el hombre impone, ¿sí? Con el propósito de alcanzar un nivel o un estado de pureza, de santidad, de espiritualidad, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermano. Voy a dar una descripción de este tipo de personas. El asceta, otra manera de llamarles a estos, algunos no saben qué son esto, pero sus acciones lo reflejan. Así se escribe, asceta, los que practican el ascetismo, ¿verdad? Dice John MacArthur, un asceta es aquel que vive una vida de rigurosa abnegación. Los falsos maestros enseñaban una forma, ellos dicen aquí, de dualismo filosófico. Practicaban el ascetismo en un intento de liberar al espíritu de la prisión del cuerpo. En otras palabras, ellos decían, es que tu espíritu está preso en este cuerpo sucio. Y conforme tú te golpees, te limites, te apartes, vas a lograr que tu espíritu se eleve y se libere. ¿Dónde viene eso, hermano, en las Escrituras? En ningún lado. Eso no es bíblico. Pero suena muy filosóficamente hablando, wow, suena como algo muy elevado. Y muchos cristianos están siendo desviados por ese tipo de doctrinas, hermano. Porque no leen la Biblia, porque no conocen al Dios de la Biblia, porque no conocen a Jesucristo realmente. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. La práctica del ascetismo en sus diferentes variantes termina, ¿sabes qué? Siendo un ocultamiento de la verdadera condición del corazón. ¿Te acuerdas
cuando Jesús enseñó sobre el ayuno, en un sentido bien literal, Él habló de esto, del ascetismo. Lo voy a leer, Mateo 6:16 dice, Mateo 6:16 otra vez dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Los austeros son estos, como los hipócritas. Así son los ascetistas o ascetas. Porque ellos, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Dice, de cierto, ya recibieron su recompensa. ¿Qué muestra alguien que practica esto, hermano? Hipocresía, ¿sí? Orgullo, aunque no lo muestra, aparente humildad, pero lo que está haciendo se está promoviendo. Miren cómo vivo. Miren cómo soy de santo. Cómo soy de apartado. Están convirtiéndose en lo que aparentemente niegan. En unos orgullosos, arrogantes, hipócritas. Pablo nos da aquí algunos ejemplos, ¿verdad? No manejes, ni gustes, ni toques. Esto nos habla de cosas que ellos decían, tienes que abstenerse de estas cosas, ¿sí? Mira, les voy a dar unos ejemplos en la historia de la iglesia. Mira, la idea, todo esto parte de varias ideas, pero una de ellas es de que este tipo de gente decía lo que acabo de decir hace rato, que el cuerpo es malo y el espíritu necesita ser liberado de ese cuerpo contaminado, ¿sí? Y esta idea, dice, la idea del cuerpo o de que el cuerpo es malo acabó encontrando su camino en la iglesia. Tristemente se metieron estas filosofías a la iglesia. Según el padre de la iglesia, Atanasio fue un hombre a través de la historia que Dios usó. Él cuenta que Antonio fue el fundador de todo este movimiento de los monjes, ¿sí? De los monasterios, de los que se apartaban. Dice que Antonio, escucha, nunca se cambió la túnica ni se lavó los pies. ¿Cómo ves? Imagínense cómo olía este hombre. Gracias a Dios no lo conocimos ni nos acercamos. Pero él pensando que con esto iba a alcanzar una super espiritualidad. No, hermano. Pues sí, a lo mejor nadie se le iba a acercar por el tremendo olor, ¿verdad? Pero miren, hay otro todavía peor. Un hombre llamado Simeón Estilita, escucha esto, que pasó los últimos 36 años de su vida en lo alto de una columna de 15 metros. Simeón, este hombre, pensó equivocadamente que el camino hacia la espiritualidad pasaba por exponer su cuerpo a los elementos y retirarse del mundo. Mira, imagínate, ¿cuántos años? Dice 36 años, hermano. En la punta de una columna, no sé cómo lo hacían para llevar la comida. Expuesto a la lluvia y bueno, las inclemencias del tiempo, imagínense. Qué horrible, hermano. Bueno, a lo largo de la historia mucho de esto ha pasado. Quizá no se han llegado a extremos, pero mira, no nos vamos lejos. La historia de la Reforma. Martín Lutero, hermanos. Él, antes de que comprendiera el Evangelio, la justificación por fe, la historia dice que él se golpeaba, se afligía mucho, queriendo alcanzar la salvación. ¿Sí? Casi arruinó su salud a causa de esto. Gloria a Dios. Dios tenía un propósito para este hombre, le reveló la verdad del Evangelio y se despojó de todo eso. Y hasta se casó, ¿verdad? Pero sí, hermanos, por eso la importancia, hermano, que debemos pedir misericordia para esa gente que vive así, hermanos. Porque piensan que están haciendo bien, cuando no. Sus ojos necesitan ser abiertos a la verdad del Evangelio. Que tú y yo, hermano, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, les enseñemos qué es el Evangelio. ¿Sí? Pero sí ser muy cuidadosos, ¿verdad? ¿Qué tanto nos relacionamos con esas personas? ¿Sí? Tenemos que marcar nuestras líneas bien definidas. Podemos pensar en muchas formas del ascetismo hoy en nuestros días, hermanos.
que atentan contra la iglesia y tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sí? Entonces, piensa, hermano, no sé si te ha tocado experiencias así, pero es fuerte, ¿verdad? Este tipo de espíritu que traen esta gente es muy contendiente, siempre están atacando y bueno, parece que no tienen otra plática. Es interesante, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de estar en pláticas dentro de esos círculos y no hablan de cosa bonita de los demás, siempre criticando a otros. Lo triste es que no critican, digamos, tú dirías, solo critican a los que no son como ellos. No, aún a los mismos de ellos critican. Entonces es algo muy triste. Dios tenga misericordia, ¿sí? Y tú y yo cuidémonos de esto. Mira, Pablo le advirtió a Timoteo sobre esto. Ahí en 1 Timoteo, ¿te acuerdas? Lo vimos hace algunos días, en el tiempo de ayuno y oración. 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5, voy a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate qué es eso, hermano. Lo voy a leer otra vez. Espíritus, dice ahí, engañadores. Algunos van a apostatar, se van a alejar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía, mira ahí está, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mira, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse, eso hacen los ascetas. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mira, aquí Pablo advierte a Timoteo, cuidado. Esto ya está en movimiento, ya hay mucho falso que te va a querer imponer más mandamientos o más regulaciones de las que tú ya has sido libre en Cristo. Mira, hermano, todas estas prácticas, estos rudimentos del mundo, tienen un destino, destruidos. Dice ahí la Escritura, se destruyen con el uso, se deterioran, no tienen validez. Scott Pace, uno de los autores que he estado usando mucho, explica que estas regulaciones o rudimentos del mundo son derivadas de una fuente inferior o impotente. Además, dice Pablo, va a explicar que estas prácticas son sin valor, son ineficientes, son ineficaces. John MacArthur dice, el ascetismo es inútil porque centra la atención en cosas destinadas a perecer. Mira, hermano, hasta por lógica, ¿verdad? No vale la pena estar perdiendo el tiempo en eso, porque eso no sirve. ¿Sí? No vale nada. Pablo lo dijo a los corintios, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, dice, los destruirá Dios. No hay ningún valor espiritual, hermano, en guardar estas cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Vamos al tercer punto. Ya hablamos que en Cristo o con Cristo hemos muerto a esos rudimentos. Hablamos un poquito más detalle de cuáles son esos rudimentos. Y yo quiero que terminemos en esto, porque es importante el valor de estos rudimentos. Ya sabemos que no vale nada, pero hay que ver en la Biblia qué dice de ellos, ¿verdad? El valor de los rudimentos del mundo. Verso 23. El valor de los rudimentos del mundo. Mira, vamos a pensar un poquito aquí. Verso 23, ¿qué dice? Tales cosas, las que ya vimos, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Pero escucha esto.
pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, en otras palabras, esto es basura, no sirve. ¿Sí? Aparentará sabiduría, que wow, qué apartado, qué disciplinado, pero no sirve para nada. Vamos a explicarlo un poquito. Mire, tiene apariencia o tiene reputación de sabiduría. Mira, cuando Jesús enseñó otra vez, ¿te acuerdas? Ya lo vimos hace algunas semanas. Cuando Jesús nos enseñó cómo dar en Mateo 6, Jesús enseñó cómo orar. ¿Te acuerdas, Padre nuestro que estás en los cielos? Jesús enseñó también cómo ayunar. Él habló de estos hipócritas que oraban y ayunaban con ventaja, ¿verdad? Que buscaban ser vistos, ¿verdad? Si era cuando daban, dice, tocaban trompeta. O sea, anunciaban, aquí estoy, voy a dar todo esto. Cuando oraban, dice, se paraban en las esquinas para orar fuerte y que todos digan, wow, qué espiritual este hombre. Cuando ayunaban también, dice, se ponían unas vestimentas horribles, ni siquiera yo creo se bañaban. Bueno, ¿sabes cómo concluye Jesús de esas personas? Les dice, ya obtuvieron su recompensa. Si lo que querían era que la gente los vieran, ya los vieron y los olieron, ¿verdad? También, si no se bañaban. Es todo lo que obtienen y ahí se acabó su beneficio, hermano. Ellos buscaban ser reconocidos por los hombres, lo encontraron, pero hasta ahí queda su recompensa. Su recompensa no vendrá como la que viene para el que lo hace, como Jesús enseñó. ¿Se acuerdan? Que dijo Jesús, aquel que ora en lo secreto. ¿Qué dice? El Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice de estas personas, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Parecen sabias, pero no es sabio, hermano, seguir eso. La recompensa que obtienen este tipo de personas es una recompensa terrenal. Aquí se queda, no es eterna. Y es temporal, hermano, porque dice la Escritura ahí, y lo vemos, perece con el tiempo. Mira, hermano, ante los ojos de Dios, estas prácticas, seguir los rudimentos del mundo, seguir lo que el mundo nos quiere imponer, hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por eso vamos a orar al final, hermano. Porque es posible que tú y yo estemos tomando algunos de esos rudimentos y tenemos que liberarnos de eso. A veces nuestra vida cristiana está siendo muy pesada y es porque de repente estamos agarrando yugos que no nos corresponden y tenemos que despojarnos de eso. ¿Sí? Que a veces pensamos, es que si no lo hago, ay, Dios me va a castigar, me va a juzgar. No, hermano, acuérdate que lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos con Dios. Hay algo en nosotros que ama a Dios y sirve sin obligación. Damos con agradecimiento, no por obligación, ¿sí? Ante los ojos de Dios estas prácticas no tienen ningún valor. Pero aún, hermano, lo peor aún, mire, de esto es que cuando alguien sigue estas prácticas que parecen prácticas muy buenas, terminan en desobediencia delante de Dios. Mira, la Biblia lo va a enseñar. Mateo 23, 24. Vamos a verlo. Mateo 23, 24. Mateo 23, 24. Dice así la Escritura. Sí, es Mateo 23, 24. Bueno, voy a leer el 24 si ya lo anotó, pero póngale un guión, también el 25. ¿Sí? Vamos a leer los dos. Ahí Jesús les dice, mira cómo les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Escucha esto, el 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro, escucha, estáis llenos de robo e injusticia. En otras palabras, mira,
Por fuera se ven, wow, la santidad andando, pero dentro de ellos, ahí habla Jesús de injusticia, de robo, egoísmo, ¿sí? Orgullo, arrogancia. Entonces terminan haciendo cosas aún peores, ¿sí? Otro texto, Marcos 7, 7 al 9. Marcos 7, 7 al 9. Mira, ¿qué dice la Escritura? Pues en vano me honran. Mira, no están honrando a Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira, este tipo de gente te quiere, hermano, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto. Me ha pasado mucho, hermano, ahora que estamos acá sirviendo. Digo, gracias a Dios por la juventud que Dios nos ha dado, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas y pues bueno, pero pues también ahí va a llegar mucho de esto. Hermano, es que tú tienes que hacer así, así, así. Y hermano, es que esto también tienes que hacer. Y tú y haz esto y es que... Y dice, ay hermano, pues mire, es mucho y Dios no me lo ha pedido, así que vámonos tranquilos, ¿verdad? Pero sí, hermano, es tremendo, ¿sí? Mandamientos de hombres. Otra vez, cosas que se acaban con el tiempo, tienen invalidez. Versículo 8, dije hasta el 9, ¿verdad? Porque escucha esto, mira, tremendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice, les decía también, bien, escucha, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. O sea, ¿qué están haciendo? Desobedeciendo a Dios, hermano, para seguir sus tradiciones. Jesús habló muy fuerte en contra de estas personas porque eso estaban haciendo, hermanos. Estaban imponiendo y ellos mismos siguiendo prácticas que al hacerlo desobedecían. Por ejemplo, una de ellas era de honrar a su padre y a su madre, ¿sí? Desobedecían lo que Dios de verdad les había dicho que hacían por ese montón de mandamientos que ellos habían agregado. Hermano, la Biblia nos llama a que seamos contrarios a estas prácticas. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Aquí Pablo termina este texto, versículo 23. En nuestro texto estamos en Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Ya vamos a terminar aquí. Estas cosas, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es un mensaje tremendo para ti, para mi hermano. Estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. A una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Este tipo de gente te va a aconsejar, ¿quieres dejar de hacer eso malo que estás haciendo? Mira, haz esta serie de reglas y con eso vas a ser libre de esto. Solo Cristo, hermano, nos puede traer libertad. Solo Cristo, hermano, nos puede, por medio de su Espíritu, fortalecernos para vencer la tentación. No cumpliendo mandamientos de hombres, hermanos. Porque mira, una cosa que quiero aquí resaltar, estas prácticas no cambian el corazón. Solo Cristo lo puede cambiar. Los sacrificios o estas prácticas humanas no nos redimen, solo Cristo, solo la sangre de Cristo nos redime, hermanos. Las tentaciones, las adversidades no se vencen con fuerza de voluntad o con abnegación, hermano. Se vencen con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros por medio de Cristo. Porque estamos en Cristo, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos nos vivifica y nos ayuda a vencer esas tentaciones, ¿sí? Entonces, esto nos debe ayudar a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar en contra de esas tentaciones. Orando en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y esa tentación la vamos a vencer, hermano.
No es con fuerza de voluntad. Acuérdate, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Sí? Jesús, hermano, se centró en el corazón de la gente. Pablo compartía esta misma preocupación por los colosenses. Porque es posible, hermano, parecer limpio y estar cercano de Dios por fuera, pero por dentro lejísimos de Dios y sucios. Hermano, un enfoque en el corazón no nos exime, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? El decir que somos salvos y que en Cristo lo tenemos todo, en Cristo estamos completos, eso no nos libera de que tenemos que vivir rectitud, de que tenemos que ser obedientes, ¿verdad? De hecho, lo que hace es asegurar esto. Es que cuando tú y yo nos limpiamos interiormente, es que ahora, o cuando tú, perdón, voy a decirlo de otra manera, cuando tú y yo nos limpiamos primero adentro, lo de afuera va a ser verdaderamente limpio, ¿sí? Lo de afuera de verdad va a ser limpio, ¿sí? No apariencia. Por eso hemos dicho mucho esto, no hay que vivir de apariencias, hermanos. Jesucristo dijo, ¿verdad? Del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las maldiciones, los pleitos y bueno, tantas cosas que salen ahí, del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar primero? Nuestro corazón tiene que ser sano, tiene que ser limpio. Por eso oramos y decimos, Señor, toma nuestro corazón, sé tú el que gobierne nuestro corazón, para que ese corazón sea limpio y ahora sí lo que tú y yo hacemos afuera es auténtico. Quizá no será lo que aquel de enfrente está haciendo súper maravilloso, que es falso, pero lo poco o mucho que Dios te conceda que sea auténtico, porque tu corazón es sano, es puro, es limpio y de esa pureza hablas. Y la gente lo va a notar, hermano. Porque tú observas, ¿verdad? Por ejemplo, muchos políticos o gente así, que bueno, un montón de regalos y dádivas y bueno, se desbordan tremendo. Y la gente va y se amontona y recibe su regalo. Pero ya de camino a casa están hablando tremendo de ese político, de esa persona que les dio. Porque ellos mismos entienden que esa dádiva no es auténtica, ¿sí? Es muy diferente a alguien que tiene un corazón sano, limpio, delante de Dios, que da a un poquito, pero con un corazón sincero. Y hermano, qué bonito se siente, ¿verdad? Qué precioso. Aun sea un plato de comida muy sencillo, de lo más sencillo que tú puedas pensar, qué bien se siente. Aun sea solo un vaso de agua, hermanos. Se siente muy diferente a un manjar que te ofrezca una persona egoísta, orgullosa, arrogante, ¿verdad? Mira, hermano, quiero que escuches esto, lo escribió John MacArthur. Cualquier ascetismo o cualquier práctica de estas que vimos hoy, pon atención, es mucho más del agrado de los hombres que el abandono del yo. La gente prefiere eso, prefiere esas cosas, hermano. Prefieren clavarse, dice este autor, prefieren clavarse garfios o ganchos en sus espaldas y hacer una cosa que le llaman la puja oscilante, esa es la traducción, pero te va a sonar puja sharak. ¿Qué es eso? No, tampoco yo sabía. Sharak, ¿sabes qué es? Sharak es una práctica del hinduismo, una práctica que los hombres antiguamente estaba peor, se ponían ganchos en las espaldas y bueno, ¿has visto los voladores de Papantla? Pues eso, imagínate. Esa práctica tiene no sé si la de México, pero es muy similar de hecho. En el hinduismo, hermano, se hacía pues, tremendo dolor, imagínense, como penitencia. Como parte de su fiesta, sabe qué habrán hecho esas personas, pero como parte de su penitencia tenían que colgarse de esa cosa y pues dar no sé cuántas vueltas, pero bueno,
Yo estaba investigando sobre esto. Y mientras investigaba me di cuenta, ahí en el mismo artículo, que es muy similar a lo que aquí en México tenemos por allá en los estados de Veracruz, Puebla, los famosos voladores esos de Papantla, ¿verdad? Papantla porque es el lugar donde hay más de esto. Entonces está serio, ¿verdad? Acá en México supuestamente la historia dice que es como una ofrenda a esos dioses de la fertilidad y sabe cuánto, pero allá era por penitencia. Mira, hermano, el hombre prefiere eso que renunciar a sus pecados. ¿Qué nos dice esto, hermano? El hombre prefiere que le den un castigo y que con ese castigo se sienta más aliviado para que saliendo de eso volver a su pecado. Eso lo vemos cada 12 de octubre, 12 de diciembre, esas festividades, hermano. Le voy a decir un ejemplo, ahorita está en Autlán el carnaval, es una fiesta de mucha corrupción, degenere, gente que todo el año está ahorrando algunos o pagando la deuda del año pasado por todo lo que gastó en el carnaval, en bebida, en evento, en borracheras, cosas horribles, hermano. Pero el miércoles de ceniza, ahí están listos para que los acomoden, ¿verdad? El hombre prefiere eso, hermano. Esas penitencias que les dicen, haz esto, esto y esto, y con eso estás limpio. Ellos dicen, bueno, cumplo con esto, ya la hice, ya se limpió eso, vamos a seguir la fiesta. El hombre prefiere eso, hermano, que dejar su pecado. Hermano, esta religión, vamos a llamarla así hoy, o estas prácticas son ateas, porque no consideran a Dios. Porque son practicantes, dice, o sus practicantes, ¿sabes a qué adoran? Se adoran a sí mismos cuando hacen estas cosas, hermanos. Y tú y yo como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos de esto. Y algo que me gustó de este autor que dice, no nos dejemos intimidar por ellos o por estas doctrinas. Porque el hombre, hermano, prefiere seguir en su pecado y conformarse con estas penitencias temporales para después volver a su depravación. Estas prácticas no cambian para nada el corazón. Solo Cristo, hermano. Solo Cristo puede dar nueva vida y hacernos completamente libres del pecado y de su fanatismo. Quiero terminar, hermanos. No tengo aquí para darle, pero en Cristo estamos completos. No necesitamos ni del legalismo, ni del misticismo, ni del ascetismo, ni ninguna otra cosa, hermano, que nos quiera imponer algo más aparte de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Hoy en la mañana venía aquí a la iglesia y venía escuchando al hermano Charles Stanley. Él ya falleció hace algunos años. Y él hablaba de esto, el maravilloso privilegio que tenemos de orar. Es un maravilloso privilegio, hermano. Es un privilegio que tú y yo tenemos de poder hablar directamente con el Dios creador del universo. ¿A poco no es algo sublime, hermano? Ni Obama lo tiene, ¿verdad? Como decían alguien por ahí. Hermano, un privilegio hermosísimo. ¿Y sabes por qué es posible? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Simple. No tendríamos ninguno de este privilegio ni otros más que tenemos en Cristo de estar delante del Padre Celestial si no hubiera sido por lo que Jesús hizo, hermano. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. No necesitamos de ninguna otra cosa, obras, nada, hermano. Aquellos que practican estas corrientes antibíblicas terminan siendo como lo que un día Dios dijo a Jeremías. Él le dice que habían, dice, cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua, ¿verdad? Según ellos, queriendo aguardar agua, rotas, no servía para nada, hermano. Por lo tanto, hermano, termino con esto. Por lo tanto, vivir conforme a nuestra muerte en Cristo, vivir de esta manera, como dijimos, hemos muerto a los rudimentos del mundo. Vivir de acuerdo a esto, hermano, nos va a permitir andar fielmente y resistir a la complacencia de la carne. El cumplimiento forzado, especialmente tradiciones, preferencias o prácticas legalistas, esas cosas, hermanos, solo nos van a someter
a una versión religiosa de la misma esclavitud de la que Cristo Jesús nos hizo libres. Cuando tú y yo seguimos estas prácticas de los rudimentos del mundo, es rechazar lo que Cristo hizo, ¿sí? Rechazar lo que Cristo hizo y apropiarnos de aquello de lo cual Él nos hizo libres. Él ya no quiere que volvamos a eso, ¿sí? Él ya no quiere. Lo que hizo Jesús es para que ya no seamos esclavos de eso. Pero cuando tú y yo volvemos a esto, bueno, estamos rechazando a Cristo y volviendo a esas prácticas. Hermano, nuestra muerte con Cristo nos libera de la ley y por medio de su muerte hemos sido liberados de las cadenas, de la esclavitud de la religión y de las cadenas de estos rudimentos. Oramos y damos gracias al Señor por esta gracia tan preciosa y hermosa que el Señor ha derramado en ti y en mí. Padre Celestial, gracias. Gracias por amarnos tanto y haber extendido tu misericordia. No merecemos nada de esto. Sin embargo, nos amaste y nos has dado una libertad preciosa. Ayúdanos a permanecer en ella. En ti, Jesucristo, estamos completos. Y porque estamos en ti, Jesucristo, podemos tener un propósito y ser siervos que dan gloria a Dios. Siguiendo estas prácticas no podemos darte gloria. Y en esta tarde, Dios, oramos, revélanos si ha habido algo que hemos apropiado o que hemos practicado, pensando que al hacerlo seremos salvos, seremos más santos. Señor, perdónanos y revélanos qué hay para que dejemos de hacerlo. Si, Señor, con nuestras actitudes hemos buscado agradar al hombre y no a ti, hoy te pedimos perdón también, Señor. Si hemos llevado una vida cristiana como una serie de mandamientos, imposiciones y no una relación con Cristo, hoy te pedimos perdón también por eso, Señor. Y hoy queremos estar a cuentas. Hoy ponemos nuestra mirada solo en ti, Jesucristo, arrepentidos, mirando a Cristo con fe, el único camino al Padre. Señor, obra en cada uno de los presentes y aquellos que nos escucharán, Señor, que tu palabra esté ministrando y tu espíritu redarguyendo y mostrando esas áreas que necesitan cambiar. Y, Señor, que podamos ser hacedores, conociendo cada día más de esta gracia, del Evangelio que nos ha salvado, de vivir el Evangelio, compartir el Evangelio a otros. Y con esto, Señor, te daremos gloria, gloria solo a ti. Gracias por mis hermanos que hoy han atendido. Te pido, Señor, fortaleza a aquellos que han estado débiles por la enfermedad. Sánales, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Sanos en el nombre de Cristo. Restaurada su salud, sus gargantas abiertas, sus vías respiratorias libres para respirar con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Toda tos se va, toda incomodidad, de dolor de cuerpo, dolor de espalda, de rodillas, en el nombre de Jesús. Oramos por sanidad, por libertad a tu pueblo, Señor. Porque en Cristo estamos completos y eso incluye nuestra sanidad. Creemos que por tu llaga, Jesucristo, somos sanos en el nombre de Cristo. Gracias, Dios, por ser todo para nosotros. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.